Aquí en los Andes. Los Andes constituyen una de las zonas ufológicas más importantes y activas del mundo. Sin duda, la cercanía con la base antártica es un factor determinante. El rastro milenario de Hiperbórea, con abundantes vestigios que corroborarían su vinculación con tartesios y teutones, es el tercer imperio tiahuanaco, del octavo Inga, Viracocha. En el tercer tomo de la monumental y hasta el momento única obra de estricto carácter científico que existe sobre esta cultura, Tiahuanaco, la cuna del hombre americano, Arthur Poznański demuestra el rastro de los vikingos en la isla de la Luna. El estilo arquitectónico netamente europeo de viviendas y edificios públicos constituye un legado extraordinario. Como no podía ser de otra manera, están presentes las brunas o runas de Nabután, conocido en el Ande como Cacique Voltán o Bultar. Los Atumurunas o Atumrunas, descendientes de la casa danesa de los Skjolds, que se abstenían por razones de pureza de la mezcla racial con los quechuas, operaban rituales de iniciación que acercaban a los elegidos hacia el principio del vacío, manteniendo el simbolismo ancestral tartesio, nórdico y germánico del laberinto y la piedra fría o altar de apachetas, signadas con las runas. Algunos de los que se exponían a los rituales experimentaban la gelidez del vacío, principio representado por Pachamama, la venusina. Entonces sobrevenía el apunamiento. El apunamiento como rasgo sintomático se ha perdido junto al ritual de la luna fría, Atihuañuy, quedando ahora tan solo su asimilación cultural con el Sorojchi o mal de altura. El imperio tiahuanaco del octavo Inga Viracocha, según Poznański, un vikingo casado con una princesa inga, llegaría a su fin abruptamente en el siglo XIII, cuando un levantamiento encabezado por el cacique Cari y la casta sacerdotal diaguita movilizó cientos de pueblos en su contra. Los atumurunas fueron cercados en la región del antiguo Omasuyos y vencidos por hambre. Serían degollados en sacrificio a orillas del lago Titicaca. Una pequeña élite iniciada en las brunas o runas de Nabután escaparía del exterminio, adentrándose en refugios subterráneos o chincanas. Chincana es una abertura en la base de cerros, montañas o ruinas que sirven de puertas de entrada a túneles sin fin, que se adentran en el subsuelo. Hasta ahora nadie sabe con certeza cuánto miden, ni hasta qué profundidad llegan. Toda expedición ha dado media vuelta a profundidades inconcebibles, 600 metros o más incluso. Luego de unos años, emprenderían un largo viaje con los supervivientes hacia el Valle Calchaquí y las sierras de Characato, en la Argentina. Con la llegada de los conquistadores españoles y acompañándolos oleadas de sacerdotes judío-cristianos, serían destruidos los ídolos paganos de sus milenarios altares. Estas esculturas ensortijadas de serpientes, según las crónicas de Fray Alonso de Guzmán, nuevamente nos remiten a la Gorgona Tartesia y el misterio de las runas. Los Skjolds, vikingos daneses, se habrían embarcado en 220 dracares y navegado hasta el estuario del Río de la Plata en el siglo IX, escapando del judío cristianismo que por ese entonces erradicaba sangre y fuego el paganismo de Europa. Esto es muy coincidente, pues cabe recordar a la colonia vikinga de Groenlandia, compuesta por 10.000 personas, que llegaron también en el siglo IX, después de una gran travesía a la cabeza de Eric el Rojo, justamente escapando de la persecución judío-cristiana, y que desaparecieron sin dejar rastro alguno de la forma más misteriosa. Según John Dee, los ángeles le habrían mostrado en Groenlandia una puerta a otros mundos, por lo que sugirió a la reina Elizabeth
una expedición armada para tomar posesión de esa isla. Al parecer los vikingos sabían de su existencia, habrían forzado esa puerta y desaparecido de este mundo contexto. ¿Hacia el Valhalla? Como sea, es inconcebible que todos estos hechos de trascendental importancia para la historia de los pueblos latinoamericanos de hoy hayan sido totalmente expurgados y escondidos hasta el punto de su desaparición cultural, excepto en el folclore de los pueblos andinos, que aún mantienen vivos muchos simbolismos de esta grandiosa historia perdida. Al respecto, algunos de los lectores recordarán la gran emergencia de la Diablada veganista, que pretendía rescatar ese legado. El baile de la Diablada es, afirmamos con seguridad, un recuerdo del arribo de los vikingos y toda su mística rúnica al Incaria. Como hemos podido constatar, la gran actividad ufológica en la zona está ratificada por el ancestral legado que los pueblos del Pacto de Sangre, que llevan el signo de Lucifer, dejaron a lo largo del año. Ruinas, por lo visto hasta aquí, muy posiblemente atlantes, de colosal antigüedad, que se extienden no solo en la meseta altiplánica, sino en los valles subtropicales y tropicales del Amazonas. La crónica de Akakor, de Karl Brugger, refiere una serie de elementos y pautas sobre la ubicación de grandes ciudades subterráneas, construidas por los dioses, y restos de zigurats, que podrían considerarse como huellas de un pasado atlante de la humanidad en Sudamérica. Una de estas marcas es Samaipata, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ubicada a 120 kilómetros al sudoeste de la capital Santa Cruz de la Sierra. En la actualidad, uno de los centros más activos de avistamiento ovni del mundo. Si bien los incas nombran a este Pucara como frontera del Tahuantinsuyo, no hay duda de que las ruinas líticas son colosalmente más antiguas. Es bastante significativo que las zonas de actividad ovni sean aledañas a pucaras. Los pucaras son fortalezas y restos líticos con grandes menires y cromles, que para los que piensan que solo existirían en el Cáucaso, Suecia, Noruega, Finlandia o Islandia, están diseminados en varios lugares de América Latina, sobre todo de Bolivia y la Argentina. Es en este país donde el cerro de Uritorco y las sierras de Characato, en la provincia de Córdoba, han sido testigos silentes de varios avistamientos comprobados. Hemos reservado este acápite para presentar el testimonio de un avistamiento ovni de singulares características. Si bien es cierto que hubiéramos podido extractar relatos de diversas fuentes, nuestra intención ha sido brindarles algo nuevo y avalado por la constancia y veracidad que representa para nosotros un testigo no solo conocido, sino especialmente vinculado por la nobleza consecuente de sus hechos y actos, que desde ya deben ser tomados por ciertos y veraces. Dichos avistamientos tuvieron lugar precisamente en Santa Cruz de la Sierra y el pueblo de Samaipata. Entre los hechos acontecidos o recuerdos más significativos en mi vida, vienen tres a mi memoria. El primero aconteció en el año 1978, aproximadamente entre los meses de agosto y septiembre, cuando por su definición hoy podemos decir que fue en la hora que no es ni de día ni de noche. Vivía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la zona era Las Palmas. Preguntando a mis padres con el afán de recabar mayor información acerca de la dirección de nuestro domicilio, lo único que pude averiguar es que las calles no tenían aún nombres, ni la avenida principal tampoco. A esto añadir que no llegó ni el pavimento ni empedrado, etc. Solo agua y luz para mantener algo de respeto por aquel lugar. Nuestra casa, una sola planta, similar a una casa de campo, hacia la izquierda, dos casas más similares, y a continuación, el monte que nos llevaba por un sendero hacia el Country Club. A la derecha, y la casa de nuestros muy queridos y reconocidos vecinos. Frente a nuestra casa, un bosquecillo, y más monte. Como ya mencioné, a la hora en que no es de día ni de noche, un objeto luminoso de gran tamaño
Se aproximó a gran velocidad y se detuvo encima de los árboles, frente a mi casa. Tenía la forma de un cigarro, emitía una luz blanca, noblemente hermosa, y permaneció en este estado inmóvil por largo tiempo, hasta que de su extremo derecho, desde mi punto de vista, surgió otra nave que también emitía una luz blanca pero intermitente. Luego surgieron del otro extremo de la nave varias luces pequeñas de colores, blanco, rojo y verde, que paseaban alrededor de la nave principal. Estuvieron así por varios minutos, para en un momento ingresar por donde salieron y desaparecer todos hacia el este. Este objeto o nave, antes de detenerse en mi casa, fue visto en todo su trayecto por toda la carretera norte del departamento y fue una noticia que salió en la prensa local. Años más tarde, en 1986, cuando me encontraba en Samaipata, también Santa Cruz, tuve otro encuentro. Aconteció a las 4 de la mañana. Esta vez el patio de nuestra casa estaba ubicado en el centro de la casa, ubicándose mi cuarto hacia el patio principal. A esa hora el bus salía hacia la ciudad y debía acompañar a un familiar a tomarlo. La casa estaba dividida en 3 partes. 1. El área de ingreso comprendido por living, comedor y cocina y 2 cuartos. 2. El patio de la casa bordeado por el baño principal, el escritorio de mi padre, el taller, 2 dormitorios y 3. El galpón, los molinos, el silo y el baño secundario, que en pocas palabras quedaba al otro extremo. Lo peculiar y característico de los pueblos en esos años es que la luz era cortada a las 12 de la noche. Tan solo imaginar tener que ir al baño a esa hora y al otro extremo de la casa era una aventura. Salir del cuarto, cruzar el patio, entrar al galpón, girar hacia la derecha, corriendo con el riesgo de caer al pozo del baño principal, que por cierto estaba lleno de lo que ya se pueden imaginar. Así que toda una aventura. A eso sumemos la total oscuridad y la noche nubosa. Ya levantada a las 4 a.m. no tuve más remedio que orinar en uno de los canales del patio. De pronto se hizo la luz y al mirar hacia arriba vi un objeto luminoso que en cuestión de segundos ascendió vertiginosamente. El último recuerdo, y a consecuencia de los 2 anteriores, fue el de buscar información y producto de la búsqueda, aprender a llamarlos, lo cual me sucedió en varias ocasiones en la ciudad de La Paz. Con el pasar del tiempo y la vida de la ciudad, las visitas pasaron. Ahora solo queda el recuerdo en la memoria, mente y corazón. Testimonio de don Rodrigo Guerra Grundy. 2 bandos: los alienígenas traidores y los liberadores. Recapitulemos algunos aspectos del dualismo del que está impregnada toda esta cosmogonía. Hablamos de los gnósticos, los maniqueos, del paganismo en general, y comprobamos que existe una guerra esencial por la liberación del espíritu encadenado a la materia. Estas tradiciones primordiales nos dicen que hubo una traición original perpetrada por unas potestades llamadas arcontes o eones. Los cátaros enseñaban que el mundo material en realidad sería una gigantesca cárcel para el espíritu y que para liberarlo hay que vencer a la carne. Nikos Kazantzakis, el autor de La Última Tentación de Cristo, reflexiona: desde mi juventud, mi angustia primera, la fuente de todas mis alegrías y amarguras, ha sido esta: la lucha incesante e implacable entre la carne y el espíritu. La Última Tentación de Cristo es un libro de Nikos Kazantzakis, que inspiró la película del mismo nombre dirigida por Martin Scorsese. Desde ya la recomendamos al lector. Insinuamos también que el creador de este universo, mal llamado creador según las tradiciones primordiales, ya que en realidad sería un cosmocrator o demiurgo, simple ordenador de la materia, que no habría sido creada por él, no está solo, como única potestad, operando todas las variables desde un solo centro. La llegada de una raza extradimensional y su posterior caída, traición mediante, a fin de aprovechar su aporte volitivo para acelerar la evolución
del homínido terrestre, plantea un serio dilema, ya que esta traición original habría sido propiciada por algunos de sus jefes, a cambio de hacerse de un lugar privilegiado para operar en el mundo material junto al Creador. Esto quiere decir que, además de los que se quedaron para liberar el espíritu, habría una facción que busca perpetuar el encadenamiento y evitar a toda costa su liberación del mundo de las formas. El poder de estos eones, o arcontes, como se llama a los traidores, sería pues enorme, porque cuentan con el consentimiento del Creador y consecuentemente con todo su apoyo. Así planteadas las cosas, ellos tendrían la sartén por el mango, ya que al dominar la variable del encadenamiento, del cual depende la evolución de la criatura más cara al demiurgo, su homínido, están facultados para operar a discreción en el mundo creado desde una morada o esfera superior, conocida por las tradiciones iniciáticas como Chang Shambhala, la contraparte, si se quiere, de Agartha o el Valhalla de los liberadores. Hemos visto ya que los linajes humanos que llevan el signo del encadenamiento son luciféricos, principalmente aristocráticos y guerreros. También hemos visto que estos linajes heréticos tienen en las castas sacerdotales y los pueblos del pacto cultural que las secundan a sus más enconados adversarios. Es por eso que así como los liberadores señalan a los héroes un camino hacia el Valhalla, los traidores señalan a sus acólitos un camino que conduce a Chang Shambhala. Aquellas religiones que adoran al demiurgo, que promueven una conducta pasiva de amor al mundo de la materia, que señalan el comunismo igualitario del rebaño como un bien a costa del ego, es decir, de la individualidad, tildándola de pecado y prohibiendo su legítima libertad de expresión, que abogan por una paz corrupta antes que por una guerra justa, que prohíben la veneración de nuestras deidades ancestrales, que secundan la proscripción de los nacionalismos, que afirman a un pueblo elegido del demiurgo en su pretensión de reinar y gobernar el mundo por encima de todas las demás naciones de la tierra, que pregonan la pobreza de espíritu, dando la otra mejilla como única moral. En fin, todas ellas, a no dudarlo, son guiadas y dirigidas desde Chang Shambhala. Aquellos pueblos que aceptan este mundo lleno de dolor y sufrimiento como único posible, que se someten al poder de la materia por miedo y temor, o se dejan seducir por la ilusión de una vida fácil, llena de dicha y confort, que aceptan una cultura democrática corrupta, rechazando el liderazgo del más noble, que proscriben todo movimiento realmente nacionalista, que satanizan los fascismos, que aceptan la globalización, que utilizan los empréstitos como modelo económico, que por un sentimiento falso de amor tolerante promueven la aceptación gradual de todas las conductas aberrantes. A no dudarlo, son dirigidos por agentes del sistema, vendidos al poder transnacional del dinero, dejándose inducir por la propaganda del sistema, que está en manos de grandes corporaciones financieras y mediáticas, cuyas cúpulas son adoctrinadas desde logias cerradas como la masonería, que a su vez está dirigida por sacerdotes y maestros que en última instancia pretenden ganarse un lugar en el cielo, elevándose a costa del dolor y sufrimiento del hombre. Todas estas macroestructuras, ya no naciones, sin duda, serían controladas por poderosas fuerzas telepáticas que emanan desde Chang Shambhala. Es la guerra esencial entre los guerreros del pacto de sangre y los sacerdotes del pacto cultural. Guerra que en varias ocasiones descendió de los cielos y se actualizó en la tierra, dejando a su paso civilizaciones enteras bajo las aguas. ¿Quién será capaz de comprender ahora que poderosos alienígenas venidos de otro universo nos manejan con el único afán de experimentar en la materia las delicias de la obra carnal?
Respondamos con otra pregunta. ¿No se afirma en Génesis 6 que viendo los ángeles que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas? Otras versiones de la Biblia hablan de hijos de Dios en vez de ángeles, y otras, más fidedignas, de serafín nefilim en vez de hijos de Dios. ¿Qué quieren esconder? Pues que hay una guerra esencial, y que como hombres debemos tomar partido, o en su defecto, quedarnos en el redil del anonimato y la mediocridad, de una sociedad afeminada y pusilánime, incapaz de ver más allá de sus narices, mientras el mundo se dirige hacia una catástrofe, llevado de la mano por la miseria, el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Por eso, toda la información precedente sugiere que habría que tomar partido, o bien por Agartha, luchando, liberándonos por nosotros mismos de las ataduras de la materia, desafiando a los traidores para comer del fruto del árbol de la vida que nos negaron en el Edén, o bien por Shambhala, para convertirnos en Israel, la esposa de Jehová, Satanás, al final de los tiempos. Sí, escuchó bien, aunque Israel es perse masculino, será esposa y no esposo de Jehová. Con razón hay tanta pedofilia entre el sacerdocio. Estarían entrenando. No habría otra opción. Cerrar los ojos a la verdad no sirve de nada. A los tibios se los vomitará y servirán como lejía para lavar la mancha del pecado luciférico, de ser yo por encima de Jehová, que lo es todo. Pero ojo, en este universo, pues en el mundo del verdadero Dios incognoscible, para aquellos que son esclavos de Jehová Satanás, este no sería más que un Dios de segunda categoría. Si bien los traidores también se manifiestan con sus vimanas, palabra sánscrita que significa nave voladora, se cuidan de mostrarse demasiado, ya que los pueblos que tienen bajo su control son inconscientes a estas realidades metafísicas, que solo están al alcance de los grandes rabinos, Men in Black, Shin Bet, altos iniciados masones o Illuminatis, que pertenecen a la fraternidad blanca, y algunos de sus adeptos más sumisos que buscan acceder a Chang Shambhala. Pero, ¿qué importa si pueden engañar y manipular a las masas y a sus gobernantes con doctrinas de mala laya, como el materialismo dialéctico, la economía del libre mercado, la teoría de la evolución y el Big Bang? Lo mismo, ¿qué importa si de vez en cuando les tiran una migaja tecnológica para acelerar la evolución de las macroestructuras, el microchip, que posibilitó la memoria tera, el Internet 2 y la computación holográfica? O si actualizan tal o cual corriente espiritual, encomendando a uno de sus maestros ascendidos la misión para seguir empujando al ser humano hacia el tipo psicológico del Jesús hebreo y volvernos cada día más corderos. Los traidores solo tienen un objetivo: quedarse en este universo para seguir jugando a los dioses a costa de todos nosotros, prohibiéndonos bajo pena del karma más pesado posible acceder a nuestro legado divino, porque, y hay que afirmarlo, tenemos legado divino. Que quede bien claro, ellos ayuntaron con nuestros ancestros para luego negarnos su paternidad. Cabe señalar que los alienígenas traidores jamás permitirán que sus inconscientes acólitos humanos accedan a la tecnología hiperespacial, porque muy probablemente se les subirían hasta el mismo Chang Shambhala para darles un golpe de estado. Y es lógico que así sea. Han obrado con total falta de honor y sentido de buena administración. Los traidores saben que cuando los alienígenas liberadores, con sus huestes, salgan a presentar batalla, tendrán que dar la cara para apoyar con sus vimanas a las potencias occidentales que sin su ayuda no tendrían la más mínima chance de enfrentarse a la Bildungsheer. Nuevamente se actualizaría en este ahora la gran batalla del Mahabharata, que acabó con la anterior civilización antediluviana. En abril próximo se estrenará en el Festival de Cine de Berlín una película independiente realizada por finlandeses con el apoyo de daneses, noruegos, rusos y alemanes. Tras una campaña de recaudación de fondos entre los simpatizantes del nacionalsocialismo, lograron obtener los 50 millones de euros
que les faltaba para la edición final, indicativo de que el nacionalsocialismo es muy fuerte, aunque esté proscripto, y que millones de nostálgicos del régimen hitlerista andan muy activos después de 5 años de producción. Iron Sky verá la luz, y aunque se trataría, en principio, solo de una gran secuela de humor negro, con grandes efectos especiales, a muchos no se nos pasa que tendrá insospechadas implicancias para los europeos, tan susceptibles al nazismo después de años de lavado de cerebro, y más aún si el filme trata sobre el regreso de los nazis desde una base lunar, completamente listos para la batalla final, con miles de Hannibals y enormes naves nodrizas tipo Zeppelin, muy parecidas al Andrómeda Geralt. Para comprender por qué los traidores no permitirán nunca que la humanidad vislumbre el poder del PRIL, abordaremos el último acápite de este informe, que esperamos pueda aclarar las preguntas que con seguridad los lectores deben estarse planteando ahora.